Alcemos nuestros ojos, cesemos su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda anunciar al pueblo gente. Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús. Bien, hermanos, es un placer, un gran honor trabajar para esta hermosísima obra que está a punto de terminar de nuestro Dios Altísimo. El tema de hoy es Crisis Mundial prevista por Dios Altísimo. Y vamos a analizar más a fondo las Sagradas Escrituras y el cumplimiento histórico. Es decir, las profecías representan los eventos anticipados que Dios habló a través de sus siervos los profetas, lo que habría de venir en esta tierra después de que iniciara la gran controversia entre el bien y el mal. Si bien antes de ir a las Sagradas Escrituras, necesitamos pedir permiso al autor de las Sagradas Escrituras y de nuestras vidas. Por favor, los invito. Nosotros tenemos que ir postrados para agradecer al Eterno. Por favor. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santificado es tu nombre. Te damos gracias, Padre, por un sábado menos en esta tierra y un santo sábado más cerca de ti. Gracias por la vida. Gracias porque todavía alcanzamos tu misericordia a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Padre, acompáñanos, no somos dignos de ti, te rogamos que perdones nuestros pecados. Hemos pecado contra ti, Señor, hemos transgredido tu santa ley. No somos dignos de tu presencia ni de tu bendición, pero tu amor infinito sabemos que está entre nosotros y todavía nos ha alcanzado tu misericordia, porque estamos sorprendidos cómo es que no has destruido este planeta aún. Tienes motivos suficientes para hacerlo. Sin embargo, sabemos que tu amor es más fuerte que cualquier otra acción en tu vida. Señor, tu amor, gracias por ese amor infinito que nosotros no podemos descifrar, pero sabemos que un día nos vas a explicar. Hasta el momento nos es suficiente el sacrificio que entregaste algún día a través de tu Hijo amado. Es suficiente la manifestación de tu amor entre nosotros. Gracias por esperarnos, Padre. Prepáranos y abre nuestro entendimiento, por favor. Bienvenido, Espíritu Santo, y bienvenidos tus santos ángeles que acampan en derredor y nos protejan. Gracias, Padre. Te lo rogamos todo esto. En el nombre santísimo de nuestro amado Jesucristo, a Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a entrar rápidamente a las Sagradas Escrituras. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Romanos 1, versículo 21, palabras de Jehová de los ejércitos celestiales.
Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracia, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales, de cuadrúpedos, y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron su cuerpo entre sí mismos. Aquí la palabra de Dios está explicándonos que el ser humano llegaría al límite de la paciencia de Dios, apartándose del conocimiento de Dios y siguiendo su propia sabiduría humana caída. Y desarrollarían la teoría de la evolución. Y después de esto, caerían en terrible concupiscencia. Recordemos que la teoría de la evolución, que viene de un sacerdote jesuita, Georges Lemaitre, y fue reforzada grandemente por Darwin, un masón de grado elevado, con el objetivo de quitar de nuestra memoria al Creador, a Dios Creador del universo. ¿Y qué es lo que ocurre? Como consecuencia, pues los hombres caen en pecado y en su propia destrucción. Versículo 25 dice: los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El ser humano comenzó a honrar a la criatura en vez del Creador, igual como en las culturas antepasadas de la descendencia de Caín. Por eso Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el uso natural en el uso que es contra naturaleza, es decir, las mujeres se convirtieron en lesbianas, comenzaron a practicar pasiones malas, con tendencias caídas, y despertaron esas sensaciones de atracción entre ellas mismas. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefastas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa continua a su extravío. Hoy en día Satanás se ha encargado de que la homosexualidad solo sea un estilo de vida, una fantasía que el hombre caído necesita llevar a cabo para satisfacer su curiosidad. Un estilo de vida, no un pecado, no una transgresión de la ley. Cuando Dios creó al hombre, creó a varón y hembra, los creó. No existe ningún gen que pueda producir la homosexualidad. No hay otro género fuera del varón y de la hembra. Dios creó al hombre y la mujer. Dios bendijo el matrimonio y también lo santificó. Es la segunda institución que Dios bendijo después del Santo Sábado, el matrimonio, que debería de considerarse una institución bendecida por Dios, pero hoy en día no es así. Preguntémonos, ¿cuántos de nosotros nos hemos casado en la iglesia? Solo preguntémonos, porque Dios está llevando un análisis de todo esto. ¿Qué hacen los católicos? Ellos se casan en su iglesia y después, ante el César, es decir, ante el Estado, ellos tienden a cumplir sus dos leyes, la del Estado y la religiosa. Pero ¿por qué el pueblo de Dios teme más al César? Y la mayoría solamente se ha casado por el civil, por el poder civil, para ser reconocidos por el Estado, por en dado caso de demandas o de protección o reconocimiento del
sistema judicial. ¿Por qué? ¿Por qué no le temen a Dios? ¿Por qué no se han casado en la iglesia? Y cuando digo iglesia me refiero al concepto verdadero de iglesia, almas fieles. O sea, Jesús lo estableció donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo Jesús, a la ley y al testimonio, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la iglesia de Dios, ese es el cuerpo de Cristo. Pero es raro aquellos que se dicen ser del pueblo de Dios, que se haya casado en la iglesia, que Dios sea quien los casó, y posiblemente un obrero bíblico sea el testigo. Es raro. Es curioso. Consideramos el pueblo de Dios y no somos cumplidores. Sigue diciendo el versículo 28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, malicia, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Jesús dijo claramente, hay de aquel que le llame a lo malo bueno. Hoy en día la gente ve lo malo bueno. Satanás se ha encargado de hacer lo imposible en posible, de hacerlo inaudito en creíble, de convertirse el pecado solo se convierte en un estilo de vida. Que el pecado simplemente sea una forma superficial de la actitud del hombre. Hoy en día hemos perdido de vista el concepto de pecado. Pero si perdemos el concepto de pecado, ya no tendremos la visión para comprender. Estamos en problemas. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley moral. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, es el principio fundamental del pueblo de Dios para llevar una armonía estrecha con el Dios del cielo. No hay ningún sistema de gobierno que tenga una justicia sin ley. Países democráticos o republicanos establecieron el fundamento de su justicia de llevaría a cabo una ley que seguir, que proseguir. ¿Cómo es posible que queramos aceptar un gobierno de Dios pero sin ley? Que aceptemos su justicia pero sin su ley moral. Y vaya que el Estado también tiene leyes, pero la ley del Estado solo rige la parte externa del hombre. La ley del Estado puede condenar al ladrón, al violador, al asesino, pero estos no están convertidos en Dios. Solamente la ley moral puede condenar la ambición del hombre, el egoísmo, la vanidad, las maldiciones, el mal carácter, el mal genio, las malas palabras. Solamente la ley de Dios puede mostrarnos el pecado. Pablo, siendo un celoso de la ley, fariseo de fariseos, era muy celoso, pero de una ley externa, de una ley religiosa que se había convertido en un sofisma de ley del Estado también. Y ahora Pablo mataba en el nombre de Dios. ¿Acaso Pablo no guardaba los mandamientos? Bueno, él quería guardarlos, pero no los comprendía desde un aspecto espiritual. Hasta que conoció a Cristo, comprendió que la ley, los 10 mandamientos, son una ley moral que rige el universo, que condena toda mala actitud del hombre, que revela los más profundos secretos del hombre. ¿Dios estableció el Estado? Sí, Dios lo estableció. Dios estableció las potestades ante los gobiernos mundiales,
Pero los gobiernos mundiales deberían de ser una copia, una réplica de la ley moral de Dios. Miren, en el capítulo 13 de Romanos, dice, toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán para sí condenación, porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. Por tanto, es necesario que os sujetéis no solo por la ira, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también pagáis los impuestos, porque son ministros de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad pues a todos los que debéis. El que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que temor, temor. Al que honra, honra. Dios estableció la ley moral como un fundamento de la justicia divina. Pero el hombre caído, para poder reconciliarse con el reino de Dios, debería de establecer un poder civil, una justicia que emanara de la ley moral de Dios, que aplicara justicia ante el no robarás, no matarás, y todos los demás mandamientos. Pero siempre y cuando el hombre no se apartara de esa justicia divina, podríamos obedecer a nuestros gobiernos. Pero cuando los gobiernos tratan de dominar nuestras conciencias, forzándonos a creer lo que ellos desean que creamos, cuando la iglesia se une al Estado, entonces forman una bestia apocalíptica. El versículo 8 del capítulo 13 de Romanos sigue diciendo, no debáis a nadie nada. Hermanos, ¿deber es pecado? Sí. Hermanos, salgamos de deudas lo más pronto posible. Las deudas son de Satanás. Es una forma de esclavitud. La cadena es el dinero. Y finalmente nos va a atrapar en ella para que no salgamos de las ciudades. Deber es pecado. No debáis nada a nadie, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿A qué ley te refieres, Pablo? Que dice, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo me está diciendo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está resumida los 6 mandamientos hacia el prójimo, están resumidos en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, 6 mandamientos representan el gran mandamiento hacia el prójimo. Y los otros 4, en la primera tabla, el gran mandamiento hacia el Dios eterno. Esto depende de la ley de los profetas. ¿Qué dice el comentario del Espíritu de Profecía? Dice, una de las cosas más deplorables que suceden en la tierra es el hecho de que hay gobernantes soberbios y jueces injustos. Se olvidan de que están bajo la autoridad del gran gobernante, el Dios omnisciente, que Él está por sobre todo gobernante, príncipe, soberano o rey. Los gobernantes deben ser siervos de Dios y deben actuar como quienes aprenden de Él para bien de ellos. Deben seguir fielmente el claro, así dice Jehová, conservando el camino del Señor para hacer justicia y juicio. Deben desempeñar su cargo sin parcialidad y sin hipocresía, no despegándose, no dejándose comprar ni vender, rechazando todo soborno y manteniendo su independencia moral y su dignidad ante Dios. No deben tolerar ningún acto de fraude o injusticia. No deben cometer ningún acto vil o injusto, ni apoyar a los actos de opresión de otros.
Los gobernantes sabios no permitirán que el pueblo sea oprimido debido a la envidia y celos de los que menosprecian la ley de Dios. Todos deben tener en cuenta la eternidad y no deben proceder en una forma tal que Dios no pueda ratificar su proceder en los atrios celestiales. Es decir, Satanás, quien fue educado en la universidad celestial y que trae el conocimiento del cielo y que sabe cómo funciona también la ley de Dios, la única manera de poder hacer caer a uno de los escogidos es copiando el gobierno de Dios, copiando el santuario, copiando la justicia de Cristo, copiando la adoración, copiando el plan de Dios en este mundo. Así que Satanás no copia nada que no sea verdadero, porque entre más verdad tiene una mentira, es más creíble. Y es más fácil engañar a un pueblo que demostrarle que ha sido engañado. Así que Satanás establece copia de Moisés el sistema civil, porque recuerden que Moisés, la ley mosaica, establecía, aparte de los ritos, ceremonias, una ley civil, estatutos que regían al pueblo de Dios. La famosa ley de ojo por ojo y diente por diente. Jesús dijo, habéis oído que te dijo ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Jesús vino a cambiar, a corregir, a actualizar la ley civil. Moisés se encontraba en una situación muy difícil para lidiar con un pueblo con más de 600,000 personas que después de 400 años en la idolatría, en el paganismo, venían contaminados, que habían borrado el conocimiento de Dios en sus mentes. Por lo tanto, él tenía que establecer leyes rígidas, el ojo por ojo y diente por diente. Entonces, Cristo vino a actualizarla con amor, porque el hombre había pervertido esto de tal manera que el hombre ahora tomaba la justicia por sus propias manos y mataba al que el hombre juzgaba y consideraba culpable sin tener siquiera las pruebas contundentes o hechos factibles. Así que se corrompió ese sistema. Pero la ley moral de Dios, la ley moral no puede cambiar. Porque si la ley moral, los 10 mandamientos, que Dios recordara a Moisés en el Sinaí, al pueblo hebreo, no fueron establecidos para los judíos. De hecho, los 10 mandamientos en ningún momento dice en la Biblia que era una ley judaica de los judíos, o creada por los judíos, o solamente para los judíos. Cuando se entregó las 2 tablas en el monte Sinaí, no había ni un judío todavía, hasta que se fundó Judá. Existieron los judíos, pero no antes. Entonces los 10 mandamientos son eternos, como el que los escribió. Representan el carácter moral de la justicia divina, una ley moral que rige a todo el universo, aún a los ángeles, a los mundos no caídos, y todo aquel que quiera llegarse a Cristo y obtener eterna salvación. Es una ley moral, es una ley espiritual, no es una ley externa como la comprendía Saulo de Tarso, sino una ley espiritual como la comprendió Pablo posteriormente, por la cual cada uno de nosotros tiene que nacer de nuevo para comprenderla. Así que Satanás copiaría ese sistema de Moisés e infiltraría y sembraría intriga en nuestros sistemas de gobiernos actualmente. Establecería un sistema judicial que pronto iba a infiltrar y corromper y finalmente haría la voluntad de la religión. Obviamente también establecería una iglesia llamada la ramera, Babilonia, la madre de las rameras, que corrompería la virtud del evangelio, disfrazada de ángel de luz, obviamente, para poder engañar a los escogidos. Y vamos a notar esto muy importante en Daniel 11. El libro de Daniel solo tiene 12 capítulos. El 11 y el 12 son la misma historia, la continuidad
En el 11, capítulo 11, en el versículo 45, tiene continuidad en el capítulo 12, versículo 1. Por eso dice en aquel tiempo. ¿A qué tiempo se refiere entonces Daniel? Se refiere en aquel tiempo del versículo 45. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que el enemigo iba a engañarlos? Leo del conflicto de los siglos, capítulo América, tierra de libertad. Versículo 43, último párrafo. Dice, Satanás no pudo, como en las edades pasadas, quitarle al pueblo la palabra de Dios, que había sido puesta al alcance de todos. Para poder alcanzar su objetivo, indujo a muchos a tener en poca estima. Los hombres descuidaron el estudio de las Sagradas Escrituras y siguieron aceptando interpretaciones torcidas y falsas, conservando doctrinas que no tenían fundamento alguno en la Biblia. ¿Saben? Cuando este servidor hizo un pacto con Dios, algún día les platicaré, nada importante hay en mí, soy polvo, pero Cristo me prestó la vida para convertirme en un centinela a la casa de Jehová. Y hermanos, es sorprendente todo lo que está ocurriendo y de pronto estoy aterrado por lo que está ocurriendo. No por temor a la bestia o al dragón, estoy aterrado porque el pueblo de Dios está dormido y roncando. Cuando deberíamos estar proclamando la verdad presente de un mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, en alta voz. En alta voz. ¿Por qué no se ha desatado abiertamente la persecución? Porque no estamos predicando la verdad presente. Porque no estamos viviendo el mensaje por testimonio. Ese es el grave problema de nosotros. Y Satanás está avanzando. Él no pierde el tiempo, él no duerme. Satanás y sus ángeles caídos están poseyendo a los hombres caídos que han decidido apartarse de la ley de Dios y ahora se reúnen en lugares recónditos, en el sótano del Vaticano, en muchos lugares, en muchos congresos, en muchas salas del gobierno. Se están mutilando las leyes, pervirtiendo la ley de Dios. Es decir, están convirtiendo que la ley, lo que antes defendía la ley de Dios, ahora defienda el pecado. El feminismo es una ley que atenta contra la ley moral de Dios. Su nombre lo dice todo, feminismo, exaltación de la mujer, empoderamiento de la mujer, que es una de las 17 objetivos de la Agenda 2030. Y ella va a ser más fácil de aceptar la homosexualidad. Como el hombre la exaltó allá en Francia a través de las diosas de la razón. O Semiramis, o Astar, o Astartés, o Diana de los Efesios. O Satanás tiene muchas personalidades también. Es un camaleón. Sabe disfrazarse. Y el pueblo de Dios está dormido. Y eso es lo terrible. Para poder comprender cómo ocurre todo esto, necesitamos comprender lo que perdimos. ¿Qué fue lo que perdimos? Y este es el joyas de los testimonios, toma 1. El poder del apetito. Una de las tentaciones más intensas que el hombre tenga que arrostrar se refiere al apetito. Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera reacciona sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas. Complacer el gusto a expensas de la salud es un perverso abuso de los sentidos. Los que participan de cualquier clase de intemperancia, sea en comer o beber, malgastan sus energías físicas y debilitan su poder moral. Experimentarán las consecuencias de la transgresión de la ley física. El Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotaría de tal manera los órganos de la percepción, que no discernirían las cosas sagradas y eternas. Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertiría las facultades morales.
Si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera a la especie, que a fin de romper su poder, el divino Hijo de Dios tuvo que ayunar casi 6 semanas en favor del hombre. ¿Qué obra confronta al cristiano para poder vencer como Cristo venció? El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto. Cristo sabía que a fin de llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre donde había comenzado la ruina. Adán cayó por satisfacer el apetito a fin de enseñar al hombre su obligación de obedecer la ley de Dios. Cristo empezó su obra de redención reformando los hábitos físicos del hombre. La decadencia de la virtud y la degeneración de la especie se deben partir principalmente a la complacencia del apetito pervertido. ¿Tendrá que ver salvación con dieta? Bueno, la palabra de Dios dice que sí. El Espíritu profecía dice en Consejo sobre régimen alimenticio, quien está violando las leyes de salud, equivale a violar uno de los mandamientos de Dios. Dice claramente que aquellos que están violando las leyes de salud no van a poder discernir las profecías bíblicas. Así que el estómago que está saturado de contaminantes no permite que el cerebro pueda discernir y la conciencia esté disponible a la comprensión divina, de la comunicación que Dios. ¿Por qué Abraham salió de Babilonia sin preguntar a dónde? ¿Por qué Abraham, por fe, iba a sacrificar a Isaac? Porque Dios hablaba con él. ¿Por qué Daniel, Azarías, Ananías y Misael, cuando estaban cautivos en Babilonia, pudieron comprender que no podían violar la ley moral ni la ley de la naturaleza humana? Porque tenían comunión con Dios, porque platicaban con Dios. ¿Por qué nosotros no platicamos con Dios? Porque hemos estado violando la ley de Dios. Dios es un Dios de amor que esconde su rostro por amor a nosotros, porque si lo viéramos y contempláramos su gloria, no resistiríamos por el pecado que estamos acariciando. Bien, así que Satanás iba a nublar nuestras mentes a través del apetito. Nosotros tenemos que vencer donde nuestros primeros padres perdieron. ¿En qué perdieron principalmente? En el apetito. Cristo en el monte de la tentación, después de ayunar 40 días, 40 noches, entonces que Adán no había ayunado, no tenía hambre, entonces afligió su cuerpo, ayunó y tenía hambre, claro que sí. Satanás creía que así como hizo caer a Adán y a Eva, así como hizo caer al pueblo hebreo rebelde en el desierto a través del apetito, así haría caer al Hijo de Dios. Pero cuán equivocado estaba. Cristo nos puso el mejor ejemplo y le dio una lección al enemigo. Contestó lo que debemos de contestar, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación fue presunción. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. ¿Cuántos y cuántos que dicen ser cristianos, tan solo por ser cristianos, merecen el favor de Dios? Creen merecer el favor de Dios. Se han autoengañado. No todo el que me dice Señor, Señor, me entrará al reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es que guardemos los mandamientos de Dios. Presunción. ¿Y la otra piedra de tropiezo? Mundanalidad. Cuando Lucifer le mostró los reinos de la tierra a Jesús, vestido de ángel de luz, y le dijo, todos estos reinos te daré si postrado no adoras. Esto representa que el hombre iba a ser atraído hacia la mundanalidad, hacia los reinos de la tierra, hacia el reconocimiento humano, hacia la envidia, el egoísmo, la soberbia, la rebeldía, la presunción, la autoestima, el engrandecimiento del yo, como lo narra o lo especifica la psicología y filosofía moderna. ¿Qué dijo Nabucodonosor cuando no obedeció a Dios? Estuvo el espíritu del enemigo.
y pronunció, ¿no es este el reino que he creado para mi gloria? Es decir, exaltó el yo. Dios no puede edificar en un hombre que tenga sabor al yo. Nosotros tenemos que ser humillados hasta el polvo y reconocer que solamente hay un Dios todopoderoso, un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios que todo lo puede, que no hay imposibles para Él, pero que no puede hacer nada por el hombre mientras el hombre no busque ayuda. Dios no va a forzar la mente del ser humano. Jamás lo ha hecho y jamás lo hará. Tiene una debilidad nuestro Dios, aún todopoderoso, que con su voz se crean las cosas y todo lo que nos rodea, con su palabra. Tiene una debilidad. El corazón contrito y humillado no puede rechazar. Esa es su debilidad. Cuando Él ve un corazón humillado, humilde, sencillo, reconoce que Dios es el Dios altísimo, como finalmente lo hizo Nabucodonosor, quien era un pagano. Entonces Dios tuvo compasión de él. Y así será de nosotros. Mientras tengamos ese egoísmo y esa rebeldía en nuestros corazones y nuestras mentes, no podremos reflejar la imagen y semejanza de Dios y no podremos recuperar lo que perdimos en el Edén. Para poder volver allá tenemos que vencer en donde perdieron nuestros primeros padres. Y si ellos fueron expulsados por el pecado, ¿qué nos hace pensar que vamos a regresar pecando? ¿Solo porque Cristo pagó en la cruz del Calvario? La cruz del Calvario es el cumplimiento de una promesa de redención, de redimir a su pueblo a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene condiciones. Oh sí, las bendiciones de Dios y las promesas tienen condiciones, condicionales. Son las promesas de Dios. Y como se lo dijo a Jonás, a Asa, en una de Crónicas 15:1, 15:2, salió al encuentro de Asa y díjole, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros, si vosotros podéis con él. Ahí está la condición. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdotes, sin enseñador y sin ley. ¿Se dan cuenta que las promesas de Dios son condicionales? Leamos 1 de Samuel 2:29. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Dios había dado una promesa al sacerdote Elí y a su casa. Noten la promesa, en el versículo 29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de los principales todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Elí había permitido que sus hijos, hombres y niñas, transgredieran el santuario, que lo pervirtieran, que fornicaran en el santuario, que cobraran grandes ofrendas ilícitas para su propio enriquecimiento. Y Elí no le llamó la atención, sino que honró más a los hijos de él que al Dios Altísimo. Y nótense lo que dice el 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. ¿Puede Dios romper su pacto? Sí, aquí lo estamos viendo. ¿Cómo lo puede romper? Dios es un Dios que cumple lo que promete. Cuando el hombre rompe su pacto, Dios también rompe el suyo. Dios no puede hacer pacto con infieles. ¿Qué pasó con las tablas de los 10 mandamientos cuando Moisés bajó del monte Sinaí y el pueblo hebreo estaba adorando a Baal? ¿Qué hizo Moisés? Rompió la tabla de los 10 mandamientos. ¿Qué significa esto? Dice el Espíritu de Profecía, que romper los 10 mandamientos en ese momento representaba que Dios también rompía su pacto. La ley moral de Dios representa el pacto de Dios eterno.
O el enemigo está ensañándose con la calma. Pero a ninguno forza tampoco, ¿eh? El enemigo está seduciendo a los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios lo están permitiendo, porque nadie es forzado. Dios no le permite al enemigo para que force nuestra conciencia tampoco. Nosotros caemos. Bien. Noten algo interesante. Cuando hice mi pacto con Dios y decidí no moverme ni a la izquierda ni a la derecha, ni comprarme ni venderme por precio, ni predicar por precio, fue un pacto solemne. Y Dios me dio visiones, pero fueron visiones en cuanto a mostrar mi carácter, mi espíritu que estaba lleno de lepra, que tenía que hacer cambios, o habría consecuencias eternas. Bueno, algún día compartiré con ustedes mi testimonio. Pero me bajaban de los púlpitos adventistas, con la Biblia y el espíritu de profecía en la mano, predicándoles el mensaje de los 3 ángeles, verdad presente. Pero por órdenes del pastor me bajaban. Y yo dije, Señor, si ya no soy adventista, si ya no soy de la fe adventista, mátame. No quiero ser de ninguna otra. Soy adventista 3ª generación. Mi abuelo era médico misionero, pero nosotros nos fuimos al mundo. Sin embargo, el ser adventista 3ª, 4ª generación no nos da ningún mérito. Dios no tiene nietos y bisnietos. Simplemente es una gran responsabilidad, es mayor la responsabilidad de los que saben y no la viven y la predican que aquellos que no la saben. Así que yo sentía un gran cargo de responsabilidad por el conocimiento que Dios me estaba compartiendo. Pero ¿por qué me bajaban de los púlpitos? ¿Por qué me llamaban extremista, disidente, separatista, alarmista y tantos otros epítetos? Yo no comprendía. Un día el Señor puso en mis manos un libro, Mensajes Selectos tomo 1. Curiosamente, cuando lo abrí, fue directamente en la página, en la parte inferior de la página 238. Miren lo que dice. ¿Dónde están los atalayas que deberían estar en pie sobre las murallas de Sión? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue construido por el obrero maestro. ¿Soportará la tormenta y la tempestad? ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que niegan la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo de actuar decididamente. La hermana Walsh estaba refiriendo a la apostasía omega. Ella dijo que la apostasía alfa era el principio de la apostasía también. Alfa representa principio, omega fin. Ella mencionó que la omega sería de una asombrosísima naturaleza, que barrería aún a los escogidos, a gran parte de ellos. Se refería al libro del Templo Viviente, The Living Temple, escrito por el Dr. Kellogg, quien apostató de la fe y se ahorilló más por el panteísmo, el espiritismo moderno, dentro de las filas. Hermanos, el ataque viene de dentro de la iglesia, no viene de fuera. Pero tenemos una gran confusión. ¿Qué es la iglesia? Y nos han estado enseñando que la iglesia es una corporación que tiene un sistema legalista, piedad sin poder, que tiene un sistema administrativo, con un organigrama jerárquico, con divisiones, asociaciones, misiones, etcétera. Y que si no hay pastor y no hay el sistema eclesiástico humano, no es iglesia. Entonces estamos desechando lo que Jesús dijo a la samaritana, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Qué significa esto? Que donde están 2 o 3 que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, así sea abajo de un árbol, en una montaña, en una isla, en una prisión, ahí Dios los preside. La iglesia representa el cuerpo de Cristo, ekles, del griego ekles, grupo, eclesiástico, grupo, ekles, eclesiastés. Y entonces, pero la iglesia no es una corporación, no es un templo, no es un salón.
no es un altar, no es nada material. La iglesia somos nosotros, pero está representada por almas fieles. Almas fieles. Esta es la iglesia. La iglesia no puede estar representada por un arca o por un barco. El arca representa a Cristo. Él es el Salvador. Y estaba representado a través de esa arca. ¿Quién iba adentro? Su iglesia. Pero el arca no era la salvación en sí, la iglesia, sino que Cristo representa el arca. Ahora nosotros, en nuestra época, la iglesia necesita arrepentirse, necesita humillarse. La iglesia no puede salvar a nadie, porque estaríamos proclamando una tradición católica desde Bonifacio VIII en 1302, quien proclamó una de las primeras bulas más satánicas, la Unam Sanctam Ecclesiam, que sin la iglesia católica es imposible salvarse. Y es ahí que muchas iglesias dicen que dentro de ellas solamente hay salvación. Esta ideología es satánica. Entonces, ¿por qué Elías, que representaba a Dios, que representaba el mensajero de Dios, por qué no continuó con Acab, a pesar de que Acab había apostatado? No pueden caminarlos juntos si no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué entonces Cristo y los discípulos no se metieron, si lo sacaron por la puerta de la sinagoga judía, ¿por qué no se metieron por la ventana? Porque era imposible convertir al hombre con las fuerzas humanas. No pueden caminar dos juntos si no se han puesto de acuerdo. Es decir, Martín Lutero, Wycliffe, Jerónimo, Knox, todos esos reformadores de la Edad Media, que Dios les había dado un mensaje de un despertar, querían compartirlo con la iglesia, no querían salirse. Pero la misma iglesia, los eclesiásticos, los líderes, los expulsaron y los persiguieron. ¿Cómo es posible que puedas decir que si te sacan por la puerta te metes por la ventana? Tienes que vivirlo primero, no solamente de palabras. Tienes que vivirlo, sobre todo en países en los cuales se acabó la libertad religiosa. Y ahora te demandan la corporación de cualquier religión, sobre todo la adventista, que ha adquirido personalidad jurídica, y que ahora te puede demandar por invasión a propiedad privada si tú permaneces ahí. Te van a encerrar. Ok, te pueden encerrar por Cristo, está bien. Pero ¿qué necesidad hay de provocar al enemigo? Si nosotros tenemos que manifestar una verdad presente, no estar provocando al enemigo por provocarlo. No pueden caminarlos juntos si no están puestos de acuerdo. Esto es bíblico. Vamos a notar un poco más aquí, lo que estaba leyendo, en el capítulo del fundamento de nuestra fe, de mensajes del Extremo. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie, como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. ¿Cómo? Serían descartados. Pero entonces, ¿cuál es el fundamento de mi fe? ¿Cuáles son las columnas que sostienen este fundamento de mi fe? ¿Cuáles son? ¿Serán las 28 creencias? Bueno, si nosotros analizamos en Testimonios para Ministros, página 18, que por cierto ya no aparece en muchos libros, quitaron el marco histórico. Y en el marco histórico, que todavía lo tienen en los libros más antiguos, Testimonios para Ministros, página 18, dice el segundo versículo, que ejerció mucho cuidado para evitar la formulación de un credo, porque pareció conveniente que la iglesia no se atara a una lista de creencias, y que por eso mismo fuera libre de seguir la dirección divina tal como se manifestaba por medio del estudio de la palabra de Dios y las revelaciones del Espíritu de profecía, a la ley del testimonio, en Isaías 8:20. Y entonces, ¿por qué muchos creen en las 28 creencias? O el manual operativo
La hermana Wall les había dicho, no hagan manual, porque entonces van a procesar todos por una así dice el hombre, en vez de una así dice Jehová. Ahora dicen, el manual dice. Antes decían, así dice Jehová. No, ahora dicen, el manual dice. ¿Quién creó el manual? Humanos. Pero dicen que las 28 creencias y el manual son inspirados por Dios. No, señor. Es como formar un catecismo. Es una interpretación bíblica. La Biblia se interpreta por sí sola. Un poquito aquí, un poquito allá, apoyada con el espíritu de la profecía. Esas son las credenciales divinas, no las credenciales que da el hombre, o los papeles sellados con un sello de una corporación. El sello de Dios es una plena confianza en Dios vivo. Guardar los mandamientos y poseer la fe de Jesús. No es un sello registrado ante el Estado, con marca registrada. No son credenciales que llevan los elementos del hombre, nombre, título, propiedad, territorio. No. Las credenciales de Dios son a la ley y al testimonio. Eso es todo. Tenemos que poner toda escritura en la balanza de una así dice Jehová. Toda palabra de hombre tiene que ser puesta en la balanza de una así dice Jehová. La hermana Wall le dijo, no haga manual. En 1931 hicieron su manual desobedeciendo la voz divina. Ahora procesan todos con una así dice el hombre. Y sus 28 creencias que aseguran y perjuran que son inspiración divina, entonces ¿por qué borraron la frase Elena G. de Wall es la mensajera del Señor? ¿Será que están renunciando al espíritu de profecía? Entonces ¿por qué ya no proclaman el lugar santísimo en sus 28 creencias? No podemos basarnos en una lista de creencias, porque entonces estamos siguiendo los pasos de Roma, interpretándola a través de un catecismo o de un consejo eclesiástico a través de sus concilios o el código de derecho canónico. No, es la Biblia y solamente la Biblia como nuestra regla de fe y el espíritu de profecía como un apoyo para comprender las sagradas escrituras, a la ley y al testimonio. Si no dicen conformes es porque no les ha amanecido. Así que, regresando, ¿cuál es el fundamento de mi fe? Preguntaba. Dios puso en manos eventos de los últimos días. Página 45, último párrafo. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados. 1. La purificación del santuario. Esto está en el conflicto de los siglos 19, 25, 29, acerca del primer ángel. Es decir, Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario se había purificado. Y Cristo pasó el 22 de octubre de 1844 a el lugar santísimo, donde se cumple la séptima trompeta de Apocalipsis 11, del 15 al 19. Estamos en la séptima trompeta. No son 14 plagas en el futuro. Eso es futurismo, eso es jesuita. Si nosotros negamos o decimos que son 14 plagas en el futuro, estás negando a Cristo en el lugar santísimo, estás negando a tu juez, estás negando a tu abogado, estás negando a ir al cielo. Quedas destituido del juicio. Recuerden que las trompetas son simbólicas, lo dice el conflicto de los siglos, lo creían también nuestros pioneros. La primera trompeta, por hacer un resumen, que todos debemos saber, alarico. La segunda, genserico. La tercera, afila. Y son los unos. La cuarta, odoacro, quien neutralizó el poder imperial romano. Y luego vinieron los los otomanos, en la quinta trompeta. Los demonios que salen del abismo es simbólico. Es la quinta trompeta. Y la sexta, los turcos. Quedaron neutralizados en 1840, dando paso a que el séptimo ángel, el tercer ay, sonara su trompeta. Y Cristo pasaría al lugar santísimo. Lean Apocalipsis 10.
Apocalipsis 10 es el nacimiento del movimiento adventista del séptimo día. Hermanos, olvidar es pecado. Si tú olvidas la historia, serás engañado nuevamente. Estamos en la séptima trompeta. Terminando esta trompeta, proceden las 7 postreras plagas. Después de Apocalipsis 14, que es el mensaje de los 3 ángeles, viene Apocalipsis 15, que es la caída de las 7 postreras plagas. El fin del tiempo de gracia. Ahora bien, ¿cómo el enemigo engañaría? Miren, vamos a regresar otra vez, perdón. Hay tanta información que siento que el tiempo no me va a alcanzar para hablar de 6,000 años. Recuerden, el primer pilar fundamental, purificación del santuario, Daniel 8:14, que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Segundo pilar. Y desplegó el estandarte en el cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tercer pilar. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, cuarto pilar. Templo de Dios, Apocalipsis 11:19. El anterior, el tercero, Apocalipsis 12:17. Visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. Éxodo 20. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento, el santo sábado, es el sexto pilar del versículo 8 de Éxodo 20. Mandamiento que resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es el séptimo pilar. Es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. No 28 creencias, no manual operativo, no manual corporativo, no una así dice el hombre. No caigamos en el mismo error que cayó el antiguo Israel. No. Tenemos que despertar. Tenemos profeta. Tenemos a Dios mismo en el lugar santísimo, al Padre y al Hijo. Tenemos a los santos ángeles, ministros de Dios, que están esperando ayudarnos. Tenemos el Espíritu Santo que nos provee luz, conocimiento, preparándonos para la lluvia tardía. Pero estamos dormidos. El sello de Dios no será puesto nunca sobre una mente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca, nunca, nunca. Tenemos que prepararnos. Así que, sigue diciendo en el fundamento de nuestra fe, mensajes que le tomo 1, página 239. Una vez derrumbados los pilares, los fundamentos, dice, sería cambiada nuestra religión. ¿Quién la cambió? Nos cambiaron la religión. Satanás sabe que si logra neutralizar el mensaje de los 3 ángeles en la fe adventista del séptimo día, ¿quién va a desenmascarar sus planes malévolos? ¿Quién desenmascarará al hombre de pecado, al hijo de perdición? Así que se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios. Al hombre de pecado, al cuerno pequeño, el papado. ¿Quién? Nadie. Nadie. Y los adventistas nominales, que siguen calentando banca, alimentándose de nuevos errores, que están cometiendo un terrible pecado. Vean lo que dice Primeros Escritos. ¿Cómo quiero tener más tiempo, Señor? Permite que este tiempo pueda alcanzarme para que pueda manifestar su voluntad a tu pueblo. Falsos pastores pueden leerlo en Primeros Escritos, página 123. Voy a la 123. Solo voy a leer el último párrafo, porque bastante hermoso. ¿Cuántos años? Dice, último párrafo, me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Hermanos, no lo dije yo. Si tienen diferencia, reclámenle a aquel que inspiró estos escritos. Y que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones.
porque es malo alentarlos a ti mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrina los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros. Quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles. Y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Es que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente en la búsqueda de sabiduría, a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición, para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza basándonos en la Escritura, mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente. Esto no puede espaciarse en la verdad. Se ha de preparar la casa de Israel para subsistir en el día del Señor. Escrito está. Escrito está. No fue palabra mía. Yo no tengo palabra, no tengo nada bueno. Solo soy un transmisor de la palabra de Dios, un centinela en la casa de Jehová, que advierte sobre la presencia del enemigo. Alerta, despierten, despierten, pueblo de Dios, nos están rodeando. Cuando veas la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda, el que comprenda despierte, y el que despierta busque a Cristo mientras pueda ser hallado. El único que puede ayudarnos es Cristo. No hay otro fuera de Él. Sin Él nada podemos hacer. ¿Quién nos cambió la religión? Esto no es nuevo. Satanás inspiró a Caín para perseguir a su hermano porque era obediente a Dios. Y luego la descendencia de Caín, después del diluvio. Y estamos hablando del Caín espiritual, no del Caín carnal, porque el Caín carnal está muerto. No está dormido, está muerto. Despertará para su condenación y su sentencia en aquel día. Pero fue Satanás, a través de Cam, hijo de Noé, donde sintió su linaje de sangre. Y recuerden, Dios sembró trigo, pero Satanás sembró cizaña. Y la cizaña viene entre nosotros. Los perseguidores vienen entre nosotros. La persecución empieza dentro de la iglesia, no fuera. Con nuestros propios hermanos, los que nos condenan, los que, llenos de rumores, se convierten en inspiración satánica, instrumentos de Satanás, violando el 9º mandamiento. ¿Quién nos cambió la religión? Bueno, el linaje de Satanás no ha perecido, es a través de Cam. Y así seguimos con los hititas, los moabitas, los amorreos, los filisteos, todas estas descendencias que también proceden de Lot y proceden de Saúl y proceden de Ismael. ¿Se acuerdan? El hijo de la esclava, de Agar. Pero nosotros somos hijos de la promesa por medio de Isaac, que nuestro Señor Jesucristo le dio la bendición. Y no es judío aquel que nace en el territorio, dice Pablo en Romanos 9, sino que lo es por el Espíritu. Ahora sabemos que Israel es espiritual. Pero el enemigo establecería un sistema político-religioso para engañar a los hombres y engañar aún a los escogidos. Satanás copió. Es una copia el reglamento del Estado actual. No es el verdadero que Dios estableció y que Pablo menciona en Romanos 13. ¿Por qué? El espíritu de profecía menciona que los gobernantes no deben de ser corruptos, no deben de comprarse ni venderse, que deben de basar sus leyes del Estado basados en la ley de Dios, pero no lo están haciendo así.
¿Por qué es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Si un gobierno estatal trata de dominar mi conciencia y forzar mi conciencia, no puedo someterme a él. Para ello, entonces, la desobediencia civil. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y miren Satanás cómo estableció. En Daniel 11 está. Recuerden que estamos en Mensajes Selectos, toma 1, página 238, 239 ahora. ¿Quién cambió nuestra religión? No hemos terminado, porque ese párrafo sigue. Y espero alcanzar a terminarlo, primero Dios. Miren, ahora, esta crisis mundial, Dios la predijo, y esto empieza desde Caín, obviamente, después la Torre de Babel, después de los hijos de Cam, y de ahí, cómo es que Satanás, el pecado, proliferó en toda la antigua Europa, los pueblos bárbaros, érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, burgundios, suevos, germanos, francos, etcétera, 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 todos ellos que se inicia la antigua Europa, en la cual Roma imperial que cede el poder a Roma papal en el año 578, y donde el Justiniano se declara cabeza de iglesia por rector de herejes. Entonces, Satanás vio que era una fórmula precisa el combinar iglesia y Estado. Y miren cómo se van derivando iglesia falsa y Estado falso. Los jesuitas representan al rey del norte de Daniel 11, la iglesia falsa. El Estado son los masones, el rey del sur de Daniel 11. Pero finalmente los jesuitas someten a los masones, al final. Y si nosotros recorremos un poco la historia anteriormente, cuando Roma imperial, recuerden que estamos en los pies de la visión de Nabucodonosor, de la estatua, entre el hierro y el barro cocido. Y estos dos no pueden tener alianza. No pueden tener alianza. Y esos 10 dedos representan los 10 reinos bárbaros que nacieron en Europa. Por lo tanto, ahí es donde Satanás intentaría unir a los países a través de una liga de naciones para aplicar leyes por parte de los jesuitas, de la iglesia falsa. Así que todo empieza con Roma imperial, con los templarios. Y los templarios tenían un sistema eclesiástico dentro de ellos. Había obispos dentro de los templarios. Se decían ser cristianos por instrucciones de Constantino el I. Entonces, fue ahí donde Satanás utilizó a Constantino para engañar a los cristianos y desarrolló a los templarios, que eran perseguidores todavía de los reformadores. Pero luego vino una cultura, los merovingios, y de ahí surge un rey franco, un rey francés, Clodoveo. Clodoveo reinó del 466 al 511. Se casó con una mujer católica, Clotilde, quien a su vez lo convierte a él católico y es el primer rey católico en Francia. Y esto vino a hacer alianza con Justiniano en 538 con Italia, y en la cual Italia, entonces se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes en el año 538, donde comienzan a correr 1260 años. Luego, en el 1312, Clemente V disolvió a los templarios, porque estos estaban adorando a Lucifer abiertamente. En 1539, Ignacio de Loyola establece la orden de los jesuitas, es decir, era un templario, y auspiciado económicamente por San Francisco Borgia, que también era un templario, pero venía de una de las familias más acaudaladas de España. Financió a los jesuitas para establecer la religión, los líderes de la religión mundial. En 1540 se establece el juramento y en 1612 la monita de los jesuitas, porque procede de un monasterio, fue creado en Cracovia. Entonces, en 1773, Clemente XIV disuelve a los jesuitas. Ya no eran templarios, ahora eran jesuitas. Y en el 9-11, noten la fecha, porque es cabalística, en ataques terroristas, el 9-11 de 1774, los jesuitas envenenaron a Clemente XIV. Ahora,
el general, o el Papa Negro, o el general de los jesuitas, el 18º general superior Lorenzo Ricci, era el líder, jefe, comandante de Adam Weishaupt, quien en 1776 formó a la masonería. Y fue acompañado por Adolf Knight, quien tuvieron discrepancias. Y Adolf Knight, quien amaba la masonería y era un siervo fiel a la masonería, a Baphomet, tuvo discrepancias con Adam Weishaupt y lo acusó de ser un jesuita. Obviamente era un jesuita, porque los masones fueron creados con la simbología jesuita. Y es ahí más adelante cuando surge los famosos Rothschild, que en alemán significa el signo rojo, esto representaría el sol. Satanás ahora crearía un sistema bancario. Estos mismos eran alquimistas y astrólogos. Eran prestamistas en la antigua Bavaria, en la que surgen, obviamente, Házaros, de la familia Bauer, Oppenheimer, entre otros, pero eran Házaros. Los Házaros vienen de Casaria. Es una raza babilónico-sumeria que se traslada al Cáucaso y que se vienen a estacionar y ocupar a Israel actual. Estos judíos que están ahí no son de la descendencia de Jesús, o de los discípulos, o de los antiguos israelitas. Recuerden que en el año 70 Israel quedó destruida, dice el conflicto de los siglos. Estaba inhabitada, destruida totalmente. Satanás utilizó a los cátaros para ubicar una nueva religión. Fue Constantino V quien trataba de persuadir a los cátaros para que se volvieran cristianos, pero estos dijeron que no. Ellos iban a adoptar una religión antigua, la religión de Noé y de Abraham. Y por eso crearon el Talmud. Ese Talmud habla peste contra Jesús. Y mezclaron la Torah con la cábala hebrea satánica. Crearon un idioma eslavo-germánico con alfabeto griego y cambiaron sus nombres al hebreo. Dicen ser descendientes de Noé y de Abraham, pero si tú hablas con esos judíos actuales de Israel, pregúntale si creen en Adán y Eva, dicen que no. Si creen en la creación en 7 días literales, dicen que no. Si creen en la circuncisión física, dicen que no. Si creen en los sacrificios, dicen que no. Entonces, ¿a quién creen? Es una religión satánica. Son los banqueros que utiliza el Vaticano. Son el priorato de Sion. Es una copia del verdadero Sion de Dios. Satanás lo copió. Dice el sionismo. Miren, Jesús no era judío. Perdón si digo esto. Investíguenlo. Jesús era judeano. ¿En qué afecta esto, mi gente? En nada. En nada. ¿Por qué no lo reveló la hermana White? Bueno, no todo el conocimiento les da a un solo profeta. Nos corresponde a nosotros investigar también y compararlo con un Espíritu Santo. La placa que Pilato le mandó a hacer a Jesús para la cruz del Calvario dice: Iesus Nazarenus Rex Judeorum. Judeorum es judeano. Alguien de Judea es judeano. Estos judíos es una raza inventada por Satanás, pero son házaros. Son los famosos Rothschild. Hicieron préstamos a Leopoldo I para establecer una guerra contra los turcos. Cambiaron sus nombres. Crearon el objetivo era crear un banco central para endeudar a las naciones. Y una liga de naciones después de las guerras, obviamente no lo lograron en la Primera Guerra Mundial, hasta la Segunda Guerra Mundial, para establecer un gobierno mundial. La ONU. ONU, al revés, uno. Estos tienen un mismo propósito y nada los detendrá de lo que han intentado hacer. Eso está en Génesis 11. Ahora, los Rothschild están controlando la economía mundial, son los guardianes de los tesoros del Vaticano. Utilizaron a Hitler, los jesuitas, para destruir a muchos judíos, porque recuerden que los jesuitas son especialistas en hacer que se maten entre hermanos
mexicanos contra mexicanos, norteamericanos contra norteamericanos en la guerra civil, por ejemplo. No les importó matar a muchos de su sangre, cátaros, en la guerra del holocausto nazi. Porque el fin justifica los medios. Deberían de prevalecer cierta estirpe, cierto linaje, que son el linaje de los cátaros y los jesuitas. Es decir, los cátaros controlarían el Estado y los jesuitas controlarían la iglesia. Y hoy en día, los masones, que son gran parte del gobierno mundial, deben de someterse al poder jesuita, porque ahora un jesuita subió al poder mundial, a Jorge Mario Bergoglio, y llevó a cabo fuertes estrategias para el golpe de Estado en Argentina en 1979, en los 70, y que lo incriminan en muchos crímenes, vaya. Entonces, hermanos, estamos rodeados por todos lados, pero no queremos obedecer a Dios. No hay testigo que no quiere ver. La profecía narra exactamente lo que iba a ocurrir, y por eso Jesús dijo: he aquí os lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda creáis. Y aún así no vamos a creer todo lo que está ocurriendo. Hermanos, vienen cosas terribles, catástrofes. Este año será el año de los terremotos a nivel mundial. Este año la tierra no ha dejado de temblar, y viene algo grande. Satanás va a permitir que la tierra mane químicos, va a contaminar el medio ambiente para aplicar la Laudato Si, que es la encíclica papal más fuerte que procede de los jesuitas, en la cual busca regir a todas las naciones bajo un solo régimen para salvar la tierra. Laudato Si, para evitar el cambio climático. Están haciendo hasta lo imposible. Y a través de la constitución política se está estableciendo una que viene a través de la ONU. Y va a haber una sola constitución política a nivel mundial. Así que las constituciones de los países demócratas va a quedar derogada totalmente, porque se van a regir, y se espera que para el 2030, y obviamente nosotros no debemos estar esperando que Cristo viene en esa fecha, debemos nosotros pensar que Cristo viene mañana. Porque Cristo nos ordenó velar y orar, porque la hora del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre, nadie la sabe, ni aun los ángeles. Entonces no podemos especular años o días para la segunda venida de Cristo, sino que pensar que viene mañana y prepararnos y guardar los mandamientos de Dios. Hermanos, el enemigo está haciendo desastres naturales y está provocando que las armas electromagnéticas aturdan al hombre. Los medios de comunicación, los alimentos transgénicos, las vacunas, el famoso Zika. El Zika es un mosquito elaborado en un laboratorio y va a producir terribles pandemias con la cual buscan vacunar a muchos para exterminarnos. Los campos de concentración están proliferando en países de Centro y Sudamérica, están ocultos en la selva, y en México también. En Estados Unidos son más visibles. Son cientos de campos de concentración. Hermanos, y si Estados Unidos está en la profecía en Apocalipsis 13, ¿qué hace el pueblo de Dios ahí? Siempre que el pueblo de Dios estuvo cautivo, en un pueblo pagano, en un pueblo que estaba profetizado que iba a someter al pueblo de Dios, el pueblo de Dios padecía terribles consecuencias. El pastor Quizás en un sermón proclamó que llegaría el momento en que muchos querrían salir de Estados Unidos y no iban a poder. Si Estados Unidos está en la profecía, en Apocalipsis 13, la tierra que ayudó a la mujer, y entonces va a exaltar al papado, y representa entonces a Asuero y a Amán en Esther 3, cuando el pueblo de Dios, Mardoqueo, representado por Mardoqueo y Esther, también estaban en peligro por causa de un decreto que venía impulsado por un sacerdote pagano, Amán, hijo de Amadat Agageo, que también es el descendiente del rey Agag, que fue sacrificado por el profeta Samuel por órdenes e instrucciones divinas, y Satanás juró vengarse.
Hoy en día, Amán es el papado jesuita. Y Asuero representa a Estados Unidos, el poder civil. Ahora no puedo obedecer al poder civil en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque atenta contra mi conciencia. Porque ahora están legalizando el matrimonio homosexual. El pecado lo están legalizando. Lo están haciendo bajo forma de ley. Están legalizando la adopción de niños por homosexualidad. Es una Sodoma y Gomorra mundial, hermanos. ¿Qué hacemos en Babilonia? Por eso la proclamación de Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, para que no participe de sus plagas y sus pecados. No consideren una privación el salir al campo. Quienes tienen un pedazo de tierra son reyes y reinas en el campo. Es una gran bendición que Dios estableció. No fue el plan de Dios que nos estableciéramos en las ciudades. No, Dios no tenía problema con hacerle una ciudad a Adán y a Eva. Pero quería que ellos gozaran y vieran de la naturaleza, que la naturaleza fuera su libro de texto, que les pudiera enseñar quién era el Creador divino. Los profetas vivían en el campo, Enoc, Elías vivían en el campo, para no contaminarse en las ciudades. Dice la hermana White que no hay una familia en 100 que se beneficie en las ciudades espiritualmente hablando. Y se lo dijo allá por los 1890. ¿Qué será ahora? ¿Habrá alguien que se beneficie espiritualmente en las ciudades? Lleno de pecados, lleno de tentaciones. ¿Será que no vamos a hacer caso a la voz divina y salir de las ciudades? ¿Hasta cuándo, pueblo rebelde? ¿Hasta cuándo? Dios no quiere la muerte del pecador. A Dios no le sirven los muertos. Él es un Dios de vivos. Dios quiere que el pecador se arrepienta. Que podamos reconocer lo que Él es, el Dios supremo, creador del universo. Que es un Padre de amor que nos ha estado esperando. El espíritu de profecía menciona que estaba sorprendida por qué Dios no había destruido este planeta. Dios tiene razones para haberlo destruido, muchas fieles razones y motivos buenos. Pero no quiere que nos perdamos. Hay prisa en el reino de los cielos. Los ángeles están angustiados. Hay angustia en el cielo. Dios tiene controversia contra su pueblo, porque su pueblo es lento para obedecer. Los bueyes conocen a su amo y los asnos conocen su pesebre. Pero mi pueblo no conoce a su Dios, dicen. ¿Por qué será destruido, Jerusalén? Oh Israel, ¿por qué será destruido? ¿Por qué tienes que morir? No hay necesidad de que mueras. Puedes vivir por la eternidad. Tan solo recurre al único que puede salvarte, es a Jesucristo, el justo. Dios vivo, Dios de amor. Ahora es cuando. Podríamos decir que este mensaje, bueno, no es muy popular, pero nunca lo ha sido. ¿Cuántos se convirtieron con la predicación de Noé? ¿Solo 7? Con él 8. Podríamos decir que él era un mal predicador. No, la mayoría tuvo razones contundentes para creer el mensaje, pero no creyeron en el mensaje divino, en los juicios de Dios. No creyeron porque creían en sus propias fuerzas, porque estaban hipnotizados por la serpiente antigua con las pasiones humanas, las distracciones de este mundo. Hermanos, que no nos suceda como nuestros antepasados, que han sido rebeldes y muchos perecieron en el desierto, renegando contra Dios. Es pecado renegar. Es pecado desobedecer a Dios. Sí, es pecado. Lo que no es de Dios es contra Dios. Dios no hace pacto con infieles. Hermanos, la abominación desoladora, predicta por el profeta Daniel y sostenida por el apóstol y profeta Juan, nos ha rodeado. Se están entretejiendo leyes que pronto manifestarán su oprobio, su maldición, y comenzarán a perseguirnos, aún callados. Hermanos, es mejor morir por Cristo y de pie que vivir humillados, esclavizados por Satanás. El que ama su vida la perderá, pero el que la pierde por amor a Cristo la ganará para siempre. Hermanos, hay mucho que platicar.
El tiempo corre rápido. No sé si se han dado cuenta. El tiempo pasa rápido. ¿Saben por qué? Dios tiene prisa por venir. Dios tiene prisa por venir y lo va a hacer muy pronto. Más pronto de lo que pensamos. Es ahora cuando debemos proceder a arrepentimiento, hacer cambios en nuestra vida, hacer cambios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llegará el momento en que no podamos hacerlo. Es un llamado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros se ponga a cuentas con el Eterno antes que sea tarde. Antes que se cierre el libro y Jesús proclame: el que es sucio siga siendo sucio, el que es santo santifíquese todavía. Antes de que se proclame esta frase, hermanos, tiene consecuencias eternas. Hagámoslo antes. Tenemos historia, tenemos profetas, tenemos las Escrituras, tenemos a Cristo y al Padre, tenemos a los ángeles apoyándonos, esperándonos también a ayudarnos, el espíritu de profecía, tenemos el Espíritu Santo listo para ser derramado en nosotros. Hermanos, es hora de despertar. Inviertan dinero en lonas, en pancartas, en letreros, renten espectaculares de esos, ¿cómo le llaman? Sponsorship en Estados Unidos, billboard, y anuncien que el sábado es el sello del Dios vivo, que el domingo es la marca de la bestia. Anoten citas bíblicas, inviertan en eso. Hay que hacer ruido a este mensaje. Tiene que ser proclamado en alta voz, no en susurros, no en secretos, en alta voz. ¿Quedará el pueblo de Dios callado? ¿Dónde están los centinelas que Dios ha llamado? Dios no vino a buscar miembros de iglesia, vino a buscar discípulos, hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a conocer a Cristo en persona y establecer una relación estrecha, tan estrecha como el mismo aire que respiramos. Hagamos ruido a este mensaje. No quedemos callados. El callar la verdad equivale a mentir. Y nosotros tenemos pesados en esta balanza del Dios Altísimo. ¿Qué cuentas le darás a tu maestro, a tu dueño? Decirle que no tuviste tiempo porque estabas ataviado con las pasiones de este mundo, con tu agenda personal. No habrá excusa, no habrá motivo para el error. Dios no permitirá, no aprobará la ceguera voluntaria. Hermanos, en el nombre de mi Señor Jesucristo, les llamo, les invito a que todos juntos procedamos al arrepentimiento y guardemos los mandamientos de la fe de Jesús y alcemos la voz como fieles atalayas, como fieles centinelas de la casa de Jehová, de que el fin está a pocos días, que la ley dominical está a meses de distancia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde y la paz de nuestro amado Maestro también brille en nuestros rostros. Que el Señor Altísimo, Jehová de los ejércitos, les bendiga. Nosotros sí sabemos a quién servimos. Amén. ¿Les parece que oramos? Por favor, vamos a orar. Vamos a pedir la misericordia de Dios, su dirección y el perdón de nuestros pecados. Eterno Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, tú has sido testigo del mensaje que se ha proclamado. Y tienes centinelas para cada época. Tienes una verdad presente para proclamar a cada generación. Y Señor, estamos a punto de terminar el tiempo de gracia y nosotros aún estamos como las vírgenes dormidas. Señor, ayúdanos a comprender tu mensaje, tu amonestación, tu justicia, tu santa ley. Ayúdanos a despertar. Señor, si tienes que recurrir a tribulación, danos tribulación. Porque lo que no hicimos en época de paz, tendremos que hacerlo en época de guerra. Y no podemos cambiar el carácter de la noche a la mañana. Nuestra peor guerra sabemos que es contra el yo. Satanás solamente quiere utilizarnos. No permítanle, Señor. Señor, ayúdanos. Alcanza a aquellos que están escuchando este mensaje por primera vez. Que comprendan tu ley moral. Los 10 mandamientos son eternos, como el que los escribió.
que representan tu carácter moral, que deben de ser exaltados por la eternidad. Señor, aún tienes un pueblo que no dobla su rodilla ante Baal. Nos unimos a ese pueblo, a ese pequeño remanente. Ayúdanos a despertar. Alcanza a aquellos, Señor, gentiles que nunca han escuchado este mensaje. Diles, Padre, como has prometido, que ellos son los obreros de la hora 11, que serán remunerados grandemente en aquel día, que deben de unirse a estas filas para dar el fuerte clamor, con fuerza, con honor, con la frente en alto, con el deseo de morir por ti, sabiendo que tú moriste por nosotros, y así como resucitó nuestro Señor Jesucristo en aquel día, prometiste resucitar a tus fieles. Señor, queremos morir por ti. Tómanos como enteramente tuyos. No somos dignos de ser tus hijos, pero Señor, si puedes lavar nuestros pecados, tú dijiste que si son rojos como la grana, vendrían a ser como la blanca lana, que si eran rojos como el carmesí, podrían ser como la blanca nieve, y más aún, con ese fulgor del blanco celestial de tu gloria, el vestido de bodas, Señor, entretejido en el hilar del cielo, que no tiene ningún hilo de invención humana. Danos medida, Señor. Queremos que nuestros nombres permanezcan en tu libro de la vida por la eternidad. Señor, acuérdate de nosotros cuando vengas en las nubes de los cielos. Bendícenos a tu pueblo, Señor, y perdona los pecados de tu pueblo, Señor. Perdónanos, Señor. Gemimos porque queremos también, Señor, que tu nombre sea exaltado y tu justicia también. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Fortalécenos para que nuestra fe se incremente. Queda entre nosotros, Padre, y de lo que te pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque te lo imploramos en el dulce nombre de nuestro amado y eterno Jesucristo. A Él próximamente, Rey de Reyes y Señores, Señores, para quienes la gloria y la honra por la eternidad de los siglos. Amén.